este congreso, en estos 3 días de intensa capacitación, hemos escuchado cómo podemos lograr el máximo potencial de nuestros estudiantes. Hemos visto la importancia de las humanidades en su formación integral. Hemos abordado la difícil tarea de acompañar a niños y jóvenes en su proceso de crecimiento y hemos escuchado también, sobre todo, cómo asumir un rol que tiene que ser activo en la transformación de nuestras escuelas. ¿Qué se necesita para lograr todo esto? Pregunto. El desarrollo de un nuevo liderazgo educativo capaz de inspirar y conducir escuelas poderosas. Entonces, tendremos que prestar atención a todo lo que va a pasar aquí, próximamente. Quien va a llevar adelante este conversatorio es amiga de AIEPA, es una referente a nivel mundial de la educación. Ella es doctora de educación por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora e investigadora del área de educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, es coordinadora nacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Eficacia Escolar y Cambio Educativo. Ella es especialista en liderazgo educativo y mejorar la escuela como formadora de directores en escuelas de gestión estatal y privada. También ella es asesora de organizaciones educativas de la sociedad civil y consultora en organismos públicos. Ella es autora de muchos libros que muchos de ustedes ya compraron y no se los pierdan. Pasen por el stand de la persona que voy a mencionar ahora porque realmente es una referente del debate educativo nacional. La recibimos con un fuerte aplauso. Claudia Romero, bienvenida Claudia. Ustedes ven otros espacios allí, así que vamos a convocar a Marisa Pieroni del Colegio San Ignacio de Loyola. Marisa, bienvenida. Y no van a estar solas, van a estar acompañadas de un caballero, Emiliano Quirós, del Complejo Educativo Rubén Darío. Caballero. Buenos días a todos, gracias por estar acá. Buenos días Emiliano, Claudia. Para empezar, quiero darte las gracias por este libro que hemos leído con Emiliano para hacer hoy este conversatorio, porque somos directores los dos y vas a ver el brillo en nuestros ojos. Eso se los dejo para cuando lo lean. Gracias porque en cada libro, porque esto no es de ahora, en cada libro has revalorizado el rol del director, que vos llamás factor director, y que es el segundo factor que impacta de manera extraordinaria en el aprendizaje de nuestros alumnos, cosa que es tan importante. Esto no es de este libro. En el libro Hacer de una escuela una buena escuela, vos hablas de eso. Yo sé que muchos de ustedes leyeron ese libro y ahora queremos con Emiliano, en este conversatorio, provocar en ustedes la curiosidad para leer este otro libro. Emiliano, contanos entonces, o contales, acá está. Bien, también buenos días a todos. Lo mismo, Claudia, gracias por convocarnos. Muy particular el momento en el cual se da este conversatorio al finalizar el congreso, después de escuchar a disertantes, a profesionales del ámbito educativo que pudieron aportar ideas, caminos para poder pensar esto de la educación, del futuro de la educación en términos de la tecnología y la humanidad. Y es muy significativo que hayas elegido directores que te acompañen. ¿Sí? Ahí ya estás dando un mensaje. La idea es poder escucharte, que todo el salón podamos escuchar a través de las palabras de Claudia, lo que ella pudo investigar durante mucho tiempo. Y la idea es esa, intervenir, hacer preguntas. Con Marisa tiene más de 30 años de directora de escuela, yo estoy llegando a los 20 también, así que nada, un poquito ser las voces de esta gente tan importante que Claudia representa, del directivo en las escuelas, y poder escucharte y pensar los tiempos que se vienen en la educación. Primera pregunta. Estamos pasándonos el micrófono mejor. Es medio molesto porque pasamos delante de Claudia. Claudia, bueno, como dijo
Emiliano está llegando a los 20 años como director, yo 32 ya este año. Y queremos saber qué fue lo que te motivó a escribir este libro. Bueno, primero quiero agradecer a Diego una vez más por invitarme a venir acá, a este congreso. Y como dice Emiliano, salió este nuevo libro, que es muy importante para mí, ahora les voy a decir por qué. Y yo dije, no quiero hacer una presentación clásica, una nueva conferencia, quiero que hablemos, conversemos con directores, y acá estamos. Pero están ustedes ahí y también está abierta la conversación para hacernos participar. Bueno, yo escribí este libro como para sacármelo de encima, en el sentido de que hace 20 años que lo estoy escribiendo. Quiero decir, estudio, practico el liderazgo desde hace casi 20 años. Formando directores, practicando yo misma la dirección en escuelas y en universidad, y investigando, ¿no? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿Qué necesitan los directores? Los líderes en general. En este libro me concentro más en el director, los directores, los liderazgos intermedios en las escuelas. Lo hice porque venía escribiendo muchos papers, muchos trabajos académicos. Los académicos publicamos cosas que nadie lee. Publicamos unos papers en inglés, en revistas súper especializadas que leen otros académicos especializados. Y a mí lo que me importa es que lo que uno pueda investigar llegue a las escuelas, llegue a las personas que tienen que tomar decisiones. Entonces, en este libro recupero algunos de esos estudios y los pongo en un lenguaje accesible y que le pueda servir al director, a la directora que está en la escuela. Así que lo escribí para acercar, sintetizar esos años de estudio y poner más cerca lo que aprendí en esos años. Eso. Bien, interesante. Los que te conocemos, te hemos leído anteriormente, vos hablaste mucho tiempo de cómo hacer de la escuela una buena escuela, y ahora estás hablando, y aparece en el libro mucho, de la importancia, de lo relevante del factor liderazgo en esa buena escuela. Así es. ¿Sí? ¿Por qué es tan relevante el liderazgo en una buena escuela? Yo ahí te diría, Emiliano, yo tengo 3 razones, hay muchas, seguramente acá vamos a llegar a más, 10 por lo menos. Yo acá voy a decir, hay 3 razones para mí que hacen que el liderazgo educativo sea realmente un factor decisivo. La primera, que buenos líderes escolares producen mejores aprendizajes. Esto está probado por lo menos hace 2 décadas, que se viene, en todas las investigaciones, se viene corroborando la incidencia de buenos directores en, ¿se entiende esto? La cantidad y calidad de matemáticas que sabe el chico. No es una cosa abstracta. Cuando miramos qué factores correlacionan con los buenos resultados de aprendizaje, aparece el liderazgo. Aparece como el segundo factor, como decía Marisa, el segundo factor. Es decir, lo primero, lo que más importa es la calidad de la enseñanza, o sea, la calidad docente. El segundo factor, y esto es muy impresionante, yo ahora ya lo dije, no lo puedo preguntar acá, pero cuando yo lo pregunto, incluso a directores, y les pregunto cuál es el segundo factor, empiezan a decir la infraestructura, que haya tecnología, una computadora por alumno, y nunca, pero les aseguro que nunca mencionan a los directores. Y lo que las investigaciones muestran es que después
de una buena docencia, lo que más pesa es tener buenos directivos. Esa es la primera razón. La segunda razón es que también las investigaciones muestran que en las escuelas que tienen poblaciones más vulnerables, la escuela pesa más, o sea, agrega más valor, y el liderazgo directivo también pesa más. Quiere decir que entonces los directores pueden ser no solo un factor de calidad de los aprendizajes, sino también de equidad educativa. Pueden agregar más valor ahí donde más se necesita. Segunda explicación. Y la tercera, ¿por qué a mí me importa el liderazgo directivo? Porque esta es una razón menos explorada, pero el directivo escolar puede ser la forma en que ejercemos el liderazgo en nuestras escuelas se puede convertir, y de hecho se convierte, en un contenido de aprendizaje. Es decir, estamos enseñando en el acto de gobernar la escuela, estamos enseñándole a los chicos qué significa gobernar. Yo me conté una anécdota muy rápida. Yo tengo 2 hijos. Hay uno al que la escuela no le gusta nada, pero nada, y me ha dado trabajo. Ahora ya es grande, pero me ha dado trabajo porque tenía muy buenos argumentos para criticar la escuela. Por ejemplo, decía cosas como: ¿cómo pueden estar haciendo esto a la infancia? Yo decía, ¿qué es esto? Encerrarme 8 horas. 8 horas. Bueno, yo mandaba jornada completa porque tenía que trabajar. 8 horas adentro de una escuela, sentado, mirando. Juan dijo, detesta que yo cuente esta historia, pero como no está acá, está lejos. Pero digo, Juan a mí me puso en verdaderos aprietos, mucho más que mis estudiantes, porque dame argumentos de por qué la escuela es así. Después también me decía, tus libros son muy malos porque las escuelas son cada vez peor. O sea, o nadie los lee, o si los lee, lo aplican y no funciona. En fin, bueno, los que tengan hijos adolescentes acá me van a entender, ¿no? Bueno, pero les voy a contar esta anécdota por lo del contenido. No nos olvidemos de eso. Juan, primeros días de primer grado, en la escuela a la que yo lo mandé, que nunca voy a decir los nombres de las escuelas porque todos dicen, vamos a escribir la buena escuela, ¿qué escuela mandás a tu hijo? Y yo, no, eso no lo digo. Pero bueno, va a una escuela y el comentario de uno de los primeros días a la salida me dice, no sabes, ese día yo no lo había ido a buscar, no sabes lo que pasó hoy. Dice, vos sabés que la reina de la escuela, en la puerta de la escuela estaba la reina. Entonces yo dije, qué lindo, qué sé yo, la reina, no sé. Y cómo estaba, tenía corona, ¿no? Yo le seguía la corriente porque me estaba contando una buena, qué sé yo, parecía. Entonces me dice, no tenía corona. ¿Y cómo sabes que era la reina? Yo pensé que era una nena, que la habían elegido la reina de algo. Esta era mi ficción. Entonces me dice, no, la reina, con la que vos hablás a veces a la mañana. Entonces, no, ¿cómo tiene el pelo? Así como es alta, es gorda, es flaca, para identificarla. Mamá, la que tiene el pelo marrón, así, pero esa es Graciela, esa es la directora, no es la reina. Bueno, me dice, lo mismo. Y en ese momento dije, acá hay algo. Entonces digo, no es lo mismo. Imagínense lo que es, bueno, ustedes saben, ser hijo de un educador. Bueno, no es lo mismo. Una reina es una cosa, una directora es otra. Dice, no, porque ¿viste que ella tiene la oficina arriba? Sí. Tiene una ventana, la verdad que yo
no había visto esa ventana. Bueno, sí. Bueno, esa ventana da al patio. Ella, 6 años, los primeros días de clase, la primaria, ella se asoma y mira el recreo. Dice, y nos mira a nosotros, a los docentes, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que Graciela es la persona menos monárquica del mundo, es extraordinaria. Que yo fui y le dije, che, fíjate qué está pasando, porque los chicos dicen que son la reina. ¿Qué quiero contar con esta anécdota? Fíjense cómo un niño, que además tiene una especial, digamos, tiene una especial atracción, no es que nació diciendo cómo me gustaría ser docente, más bien diciendo esto debería desaparecer de la tierra, esta cosa que llaman escuela. Sin embargo, va a la escuela y tiene una especial atención, como todos nosotros, acerca de ¿cómo es esto? ¿Cómo circula el poder acá? ¿Quién manda? Los humanos somos muy de mirar. ¿Cómo está organizado esto? Entramos a un lugar y enseguida leemos las relaciones de poder que pueden existir, ¿no? ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Cómo son los circuitos, las normas? Tac, tac, tac. Desciframos rápido. Una cuestión de supervivencia, ¿no? Uno tiene que enseguida ver el mapa. Lo que quiero decir es que el modo, bueno, esta directora se asomaba al balcón y para un niño de esa edad, que la verdad es que la única experiencia que tenía del poder, además de la familia, que no es una democracia, donde el padre y la madre, por lo menos en la mía, deciden, y no los niños, la única conocimiento que tenía del poder eran los cuentos, ¿no? Los cuentos que les contamos, en los que hay muchos reyes, reinas y que el poder está ahí. Lo que quiero decir es que el modo en que nosotros ejercemos el poder, la autoridad en las escuelas, es un modo en el que enseñamos acerca de qué significa gobernar. Y no es lo mismo ser directores de puertas abiertas, participativos, democráticos, consultivos, que dice, deja de pensar esto, lo voy a consultar, hagamos una reunión para ver cómo tomamos esta decisión, a aquel que toma decisiones absolutamente arbitrarias, o un liderazgo burocrático, hago esto porque la normativa dice, aunque la realidad te está mostrando otra situación, ¿no? Y vos ejercés ese liderazgo burocrático. Bueno, es un modo de ejercer el poder. Desde ese lugar de la burocracia aplico la norma. Saber que el modo en que uno dirige la escuela es un contenido de aprendizaje, es una enseñanza implícita sobre la dirección, nos pone en un lugar interesante, diría yo, porque es un cargo que es mirado, como es mirado el liderazgo docente. Los docentes, el modo en que un docente ejerce la autoridad o no la ejerce, también es un contenido de aprendizaje. Y como saben, estas cosas se aprenden más por la experiencia y por los actos que por lo que yo puedo decir. La escuela puede decir, es muy importante trabajar en equipo, es muy importante que haya participación, consenso y demás, y a la hora de tomar decisiones ese director, esa directora hace lo que quiere. Entonces, ¿qué va a quedar como aprendizaje? ¿Lo que dice o lo que hace? Claramente lo que hace. Por esas 3 razones, impacto en los aprendizajes, impacto en la equidad e impacto como contenido de aprendizaje, que el liderazgo tenemos que poder pensarlo, mejorarlo, formarnos para eso, porque es mucho lo que importa. Por lo menos, al menos estas 3 razones tendría para dar. Claudia, un buen director hace una buena escuela. Somos unos convencidos de eso, sí. Por eso es tan importante para los representantes legales que están en la sala pensar mucho, analizar, entrevistar y buscar al director adecuado para su escuela.
En estos 32 años yo nunca me sentí sola. Eso que dice el director y está allá arriba y el poder, bueno, y la soledad del poder, porque estuve con un equipo. Entonces yo te quería preguntar, el liderazgo no es solamente del director o de la directora, se distribuye, ¿no? Y en ese caso, si se distribuye, ¿entre quiénes? Sí, hoy ya, digamos, ese liderazgo jerárquico, burocrático, que va por el organigrama, que está arriba tiene el poder y por lo tanto, esa forma propia de un sistema educativo centralizado que uno piensa, ni manda, ni otros ejecutan, a nivel de sistema también, ¿no? Un ministerio que dice lo que hay que hacer y escuelas que aplican. Bueno, eso está solamente en la cabeza de los ministros, porque eso no funciona. No es así, por suerte. No es así. De hecho, no es así. Las escuelas toman decisiones que después sean sostenidas, acompañadas, es otra historia. Pero la realidad es que gran parte de las decisiones están en manos de las escuelas. Hay una autonomía de facto. Lo que tenemos que lograr es que sea reconocida y respetada, ¿no? Pero, entonces, esa línea de poder, por supuesto que hay obviamente, una línea jerárquica administrativa, y debe haberla, ¿okay? Pero en términos de gestión de una organización, de aprendizaje de una organización, no se produce burocráticamente. Vos hablas de liderazgo distribuido. Es la nueva forma en que entendemos el liderazgo. El liderazgo no como una línea jerárquica, sino como una fuerza que se distribuye. Hoy, un buen liderazgo es aquel que produce liderazgos. Repito. Un buen líder es aquel que produce, que multiplica líderes. Y el liderazgo está distribuido, ojo, no quiere decir que es delegar. Yo escucho mucho eso. Tenés que delegar, tenés que delegar. Bueno, el concepto de delegar es, el poder es mío, yo te lo presto, yo te lo delego un ratito, te ordeno que hagas tal cosa. Bueno, el concepto de liderazgo distribuido es distinto. Es suponer que ese liderazgo, ese impulso, esa decisión, está en cada una de las personas que trabajan conmigo en los distintos niveles. Y entonces no es que yo le delego, es que yo abro la conversación y esta persona va también a tener su propia visión, su propia impronta y su propia autoridad. Esa distribución del poder es el juego interesante. Es más difícil, en parte, pero también es no solo más útil a la hora de tomar decisiones, sino que es más humano. No sé si recuerdan, hay una gran novela, hay una película y no hace falta tampoco recurrir a eso, que se llama La Ola, no sé si la vieron. La Ola es de unos cuantos años, pero en realidad lo que muestra es el experimento, que es un hecho real, de un docente que le demuestra a un grupo de chicos en Alemania que perfectamente puede volver a suceder una autocracia, digamos, ¿no? Un Hitler. Los chicos dicen, no, ya no, aprendimos de la experiencia. Y él les dice, probamos. Quienes trabajen en una escuela secundaria les recomiendo que busquen esa película y la vean con los chicos. Y cómo ese docente va mostrando que es posible transformarlos en una masa. La masa que sigue a un líder acríticamente. Entonces empiezan a pasar los días y esos chicos empiezan a pararse,
a hacer un saludo, a sentarse, a vestirse todos iguales, a comportarse como una masa. Para que exista un líder autocrático, la gente tiene que volverse una masa. Una masa es una indiscriminada forma, digamos, humana, sin sujetos libres. Bien. Ese liderazgo, que es propio del comienzo del siglo XX, está siendo desplazado por otras formas de liderazgo representadas en otras películas, en otras series. A mí me gusta una, pero debe haber otras, que se llama, no sé si la vieron, New Amsterdam. New Amsterdam es una serie que habla de un hospital en Estados Unidos donde llega un nuevo director. Y ese nuevo director, que no es ningún ángel, porque hay que confundir, ahora lo que voy a decir, no hay que confundirlo, tiene un lema, ¿no? Llega a ese hospital un joven y dice, ¿en qué puedo ayudar? Entonces, los directores de los distintos servicios del hospital, algunos de ellos bastante corruptos, dicen, llegó el pibe nuevo, que se cree que es el director, ¿no? Y nos pasa a veces cuando uno llega a la escuela como un cargo nuevo, director, coordinador, lo que sea, los que están ahí, que ya están y conocen el territorio, están un poco como así, ¿no? Sentados y dicen, así que sos el nuevo director. Bueno, vamos a ver. Que es un modo en que también los alumnos del secundario, sobre todo, cuando uno le dice, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy la profesora de literatura, y los pibes también están así. Así, vos sos la nueva. Así que vos sos la nueva. Bueno, a ver, mostrá cómo sos la nueva directora. Porque esa autoridad, la del director, del docente, hay que ganársela hoy. Antes venía dada por el cargo, bastaba con que uno estuviera en la puerta para que se hiciera silencio. Bueno, estoy hablando de hace muchos años. Hace poco daba una charla en Santiago del Estero y decía algo parecido a esto y me miraba en serio y me decía, acá sigue siendo así. Bueno, sepamos, hay lugares en la Argentina en los que sigue pasando. Por ejemplo, en Santiago del Estero. Los profesores entran, los chicos se paran. En general, yo no lo estaría viendo. Lo que quiero decir es que la autoridad ya no viene con el cargo. Ya no está garantizada por el cargo. Te la tenés que ganar, ¿no? Y entonces, en ese acto de ganarse la autoridad, hay muchas formas, algunas muy perversas. Por ejemplo, la demagogia, ¿no? Donde la autoridad al final la pierdo. La autoridad es una relación de reconocimiento. Y cuando digo que hay que ganarse la autoridad no viene por el cargo, vos sos un nuevo director, listo, vos sos un nuevo docente, perfecto, vos sos el preceptor. Es una condición, hay que ganarla. Y el otro tiene que reconocerme una autoridad, ¿no? Y cuando se da esa relación existe autoridad, si no, no. Bueno, todo esto era porque... Claro, quizás no que tiene la autoridad, sino el saber experto, el que puede asesorar al profesor que viene. Así es, porque ¿qué es el liderazgo? El liderazgo un poco es, cuando uno dice tengo que seleccionar, elegir en mi escuela, es la capacidad de, primero, tener una visión de futuro. Un líder es alguien que puede ver lejos, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Pero no alcanza con eso solo, ser un visionario, porque es un loco que está mirando y dice vamos para allá y es cualquier cosa. Además, tiene que tener la capacidad de influir en otros, o sea, que esa visión que tiene sea compartida, que otros quieran ir hacia allá. Pero con eso tampoco alcanza para el liderazgo educativo. Porque esa visión
esa visión compartida tiene que poder ser valiosa. Y acá es un tema. ¿Qué significa valioso? Y esto lo digo con mucha preocupación, si quieren. Porque en presencia de liderazgos destructivos, que los hay liderazgos destructivos en el mundo, socialmente, políticamente, es muy necesario poder construir liderazgos constructivos, liderazgos sanos, liderazgos que tengan visión, inspiren a otros, pero además persigan metas valiosas. Valiosas tienen que ver con el bien común, así. El bien de la escuela, el bien de mis estudiantes, o el bien de un país, de una sociedad. Entonces, elegir, como decías, cómo elegimos buenos directores, bueno, es un gran trabajo porque es poder leer en las personas su capacidad para poder preguntar ¿en qué puedo ayudar? O sea, su capacidad de servicio, pero al mismo tiempo su capacidad de establecer una dirección, organizar la escuela y que la escuela lo siga. Y son esas dos, ¿sí? No es el poder que se impone, es un poder que se pone al servicio. Y cómo detectar quién puede ser un buen director es complicado, porque hay otra pregunta, es ¿los directores se hacen o no? Sí, claro. Yo te estoy escuchando y me acuerdo, yo muy joven, yo comencé a ser maestro en el segundo año del profesorado. Sí. Y a los pocos años ya quería ser director. O sea, ambicioso el muchacho. Muy bien. Pero por esto de querer mejorar el sistema, ¿no? Y creyendo, convencido, y sigo estándolo, que a mayor cargo jerárquico, para ir exponer un poquito tu libro, sí, la importancia del directivo para hacer de la escuela una buena escuela. Y tenía, no sé, el primer cargo lo tuve a los 29 años de vicedirector, pero tenía 27, 28, empezaba a buscar ahí y había un concurso para presentarse, ¿no? Y el del perfil del director que buscaba. Eran, no sé, 10, 12 puntos, que lo hablé con una compañera en ese momento de trabajo, y, o tiene que revivir Sarmiento, o no sé, imposible, ¿no? Yo ahora te quiero preguntar, no recuerdo su listado, vos pudiste enumerar algunas características, pero ¿es lo mismo un buen director para cualquier tipo de escuela? Para una escuela primaria, para un jardín maternal, para un instituto terciario. Y también, ayer el Bosco nos decía que imaginemos si los mejores docentes los destinamos a las escuelas con mayor vulnerabilidad, ¿no? ¿Cambiaría algo si a los mejores directores también los destinamos a las escuelas más vulnerables? Muy buena pregunta. Muchas cosas de lo que decís. Primero, que bueno, a los 29 tomaste el cargo, bueno, es una excepción, porque uno de los estudios que ponemos ahí es, en la Argentina nuestros directores llegan muy grandes al cargo, ¿no? Nadie se ofende. A los 28 yo. ¿Vos a los 28? Bueno, nada, son dos excepciones. No es lo que pasa. Yo a los 23. Bueno, estamos llenos de excepciones. Y por lo menos en gestión, a ver, estoy juntando gestión pública y privada, ¿no? La gestión estatal, los directores llegan muy grandes que no tengo ningún problema con la edad, ¿no? No es que me parece mal porque son grandes. El problema es que si vos llegás a los 47 años al cargo de director y te vas a jubilar a los 50, ¿cuál es el negocio? Primero, tuyo, de meterte en un nuevo cargo, que lo que significa entender, ¿no? ¿Qué se espera de mí? Aprender todo eso, ya me voy. Pero también invertir las políticas públicas. ¿Por qué voy a invertir en la formación de alguien que llega al lugar, toco y me voy? Que llega para acceder a una mejor jubilación, etcétera, etcétera. Cuando analiza las carreras se da cuenta de eso. Perdón, Claudia, también en el sistema, vos en el libro lo planteás como una problemática,
no hay una carrera paralela de formación docente, No, de claro. formación directiva, No. sino que se llega y un parámetro por el cual se llega es la antigüedad docente. Claro, por eso No más. llegan más grandes, tan grandes, porque tienen que pasarse promedio 17, 18 años en el aula para juntar el puntaje, para llegar al igual. Cuando en realidad son trabajos diferentes. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Bien diferentes. Ahora, tampoco, por lo menos yo, creo que puedan ser dos carreras completamente paralelas que nunca se crucen. Hay sistemas, y nuestra ley lo permite, que alguien podría iniciar su carrera como directivo sin haber pasado por el aula. Si me preguntan a mí no me gusta mucho ese modelo, pero bueno, es una opinión. Yo creo que un buen director tiene que haber pasado por la experiencia del aula, ¿no? En mi caso, yo nunca dejé de enseñar. O sea, yo siempre tuve mis horas de clase. Eso es personal, no necesariamente en la misma institución en la que soy directivo, pero eso es algo personal. No perder el contacto con el aula a mí me parece importante. Pero tampoco creo que alguien tenga que pasarse 18 años siendo docente para poder llegar a un cargo directivo. Hay que llegar ahí a un número que en algunos países es 7, 8 años de experiencia docente para después decir, como dijo Emiliano, che, me gusta esto. Porque en realidad, y acá es el otro punto, ¿nace o se hace un director? Yo siempre les digo algo a quienes se están formando para directores. Que ser director, directora, coordinador, en fin, director de estudio, implica atender muchas cosas al mismo tiempo y cosas muy distintas. Y yo veo gente que se queja porque, bueno, ¿te parece que tengo que estar atendiendo al supervisor y viene el padre, y viene el chico, y viene el baño y se rompió la cosa? Y sí. El multitasking. El multitasking. Pero ¿sabes qué? Hay dos tipos de personas. Los enfermos que nos gusta el multitasking y los que no. Y está todo bien, está todo normal, pero si no te gusta el multitasking, si no querés, si te estresas, si te da ansiedad, no sé, bárbaro, todo bien, no podés ser director. Trabajá otra cosa, ser profe de matemáticas, llegá, viene, hacer lo tuyo y te vas. Ser director implica por reconocer si esa adrenalina del multitasking a vos te va. Si te va, a mí me encanta, pero hay gente que no. Es levantarse a la mañana y decir cuántos frentes voy a tener hoy. Sí, exacto. Porque desde decirle a la persona de maestranza, mira, ese cesto de basura, Sí. A pesar de que no tiene basura, está sucio, tenés que limpiarlo. Asesorar a un docente, Sí. hablar con un papá, y se empiezan a abrir 20, 25 ventanas diarias, que uno las va sorteando y es como una... Es apasionante. Pues te encanta. Sí, pero hay gente que no. Al que no, todo bien. Su ruta. Porque una de las características de ser director es tener ese chip. O sea, eso te tiene que gustar. Vos tenés que saber, entender, sentir que ese papel ahí, o esa ventana rota, o ese baño que gotea, te molesta, no está bueno, es mejor que no esté, que para el clima que vos querés en la escuela es mejor bajar unos decibeles el volumen de todos. O sea, sos sensible a la experiencia escolar. Estás atento, si hace frío, si hace calor, si corre bien el aire. Si este docente mira a los chicos o no. También, si este docente entró hoy apesadumbrado. Esto me parece muy importante. Porque, ¿quién es el partener del director, no? ¿A quién mira? ¿A quién tiene que mirar? ¿A los alumnos? No principalmente. La relación es con los docentes.
¿Y quién recibe al docente? ¿Quién lo mira? ¿Quién se acerca? ¿Cómo está tu hijo? Alguien que se acaba de divorciar. ¿Cómo estás? Sabiendo lo que son los divorcios. O alguien que está preparando una mudanza. Che, ¿qué tal las cosas? Las cajas, ¿necesitas ayuda? Quiero decir, la vida personal de un docente, los diversos momentos personales que puede estar viviendo un docente, importan. Porque en este congreso se dijo muchas veces, somos personas y trabajamos con personas. El trato, la mirada, es a personas. El director es el que puede palmearle la espalda y decir, acá estamos, esta es tu casa. No para ser de psicólogo, no, se entiende lo que quiero decir, ¿no? La escuela tiene que ser un lugar que abrace también a los docentes. Hablamos mucho de los chicos, el chico es el centro, hace un rato que decimos, no, porque el chico es el centro. Sí. Pero el bienestar de los docentes, el sentirse cómodo, cuidado, es una condición necesaria para que el chico se sienta cómodo y cuidado, ¿no? Entonces, bueno, elegir directores o formar directores implica reconocer características personales que tienen que estar, como digo, el chip del multitasking, pero que además lo disfrute, es decir, alguien que disfrute ese trabajo. Y una formación rigurosa, que después podemos hablar sobre... Venimos bien todo el tiempo, vamos a hablar entonces. Una formación rigurosa porque el multitasking te puede llevar puesto algo que es muy importante, que es la función pedagógica. Curiosamente en el libro nunca dijiste multitasking. No, porque no uso esa palabra, pero... No, está bien. El libro es un compilado de tus incansables investigaciones en pos de la mejora escolar. Es tu faro. Sí. Y en el libro, bueno, recopilás un montón de estudios que hiciste previamente y en un momento decís, una buena escuela ha tenido o tiene en el corto plazo un buen director. Sí. Ese director que vos pensás, bueno, que ya un poco adelantaste, en Argentina hay un capítulo que vos hablás de las tareas. A lo mejor hablábamos en la charla previa que ese director está tapado por trabajo administrativo y a veces se pierde lo importante. Y también en una parte del libro vos decís que el director quizá es sancionado por un papelito que no entregó o una estadística que no completó, pero en Argentina no nos sancionan si nuestros alumnos no aprenden. Entonces, vos que estudiás para la mejora escolar, ¿qué nos decís al respecto? Bueno, sí. ¿Tenés un mensaje esperanzador? No, bueno, qué sé yo. Sí, ponele. Te voy a dar un mensaje. Prepárense. A nivel mundial, en el último estudio TALIS, que es una evaluación internacional que hace la OCDE, es impresionante. Se midió el tiempo que dedican los directores a nivel internacional, distintos países, ricos, pobres, occidente, chinos. ¿Cuánto tiempo le dedican a lo pedagógico, a la dimensión pedagógica del trabajo? No llega al 30%, ningún país. Argentina está incluso un poquito por encima del promedio de los países de la OCDE. O sea, el 30% de tu semana, ni siquiera llega a ser el 30% de tu semana, estás mirando los procesos pedagógicos de tu escuela. ¿Esto por qué pasa? En primer lugar, por la enorme carga administrativa que tiene la función. La carga administrativa es algo que también es común, ¿no? Es decir, exigen papeles. Bueno, ahora serán Excel, no sé, pero, ¿no? Porque hay mucha inteligencia artificial, poco aplicada, pero digo, hay todo un discurso de ahora ya vamos por otra. Muy bien,
Pero es lo mismo, o sea, tu tiempo está en contestar los mails, en responder tal cosa, el tal otro pedido. Yo creo que la gestión estatal está aún más impactada por, creo yo, ese estudio no lo hice, pero me parece que está mucho más impactada por la cuestión administrativa. Pero también, y está bueno lo que vos decís, hay algo de inteligencia en el director que dice, sí, está todo bien, yo sé que lo importante es lo pedagógico, ya lo sé, pero ¿sabés qué? Si yo no mando esta planilla hoy, no contesto al censo, no sé qué, o al RA de no sé cuánto, todas esas siglas que usamos, a mí me van a sancionar. O sea, yo voy a tener problemas si yo no respondo esto. Y esa es una decisión inteligente entre comillas, en un sentido. Hay un incentivo, mejor dicho, un castigo, si vos no cumplís determinada cosa. Ahora, si aquel profesor de matemáticas sigue enseñando mal y vos querías ir a ver la clase, querías observar o querías reunirte con los que van a trabajar el proyecto porque va a mejorar el abordaje y la enseñanza de la ciencia en tu escuela, o eso, primero, prácticamente nadie te lo está pidiendo. Segundo, si sale mal, no vas a recibir ningún problema, no vas a tener ningún castigo si tus alumnos aprenden un poco menos. Entonces, en ausencia de incentivos y reconocimientos a la excelencia pedagógica, ¿no? o a la buena calidad, vos actuás como director con pragmatismo y decís, bueno, tengo este tiempo, voy a hacer primero lo que me puede traer consecuencias y después, si me queda tiempo, hago todo lo demás. Es una ecuación bastante razonable que conduce necesariamente a el desastre. O sea, es algo razonable, pero te conduce al desastre. Porque lo que estás haciendo es alimentar a la máquina burocrática mientras la calidad educativa sigue bajando. Vos lo haces porque sos malo, no, lo haces porque estás metido en ese sistema y en esa rueda. Acá se habló mucho en este congreso de la disrupción, de la rebeldía, ¿no? De cómo paramos esa rueda, cómo la paramos. Bueno, una forma de pararlas es un director sabio que pueda decir, ¿sabes qué? Hoy no. Hoy mi agenda la voy a respetar. Hoy voy a hablar con este docente, con este otro. Hoy tengo esta reunión. Hoy me voy a dedicar a observar una clase que yo sigo diciendo. Tenemos que defender observar la clase. Yo lo redefiendo, Marisa, me encanta. Me parece que es el súper instrumento. Hay que aprender a observar la clase. Hay muchas formas nuevas de observar clases, mucho más rápidas, económicas en el tiempo. Hay que aprenderlas. Muchos directores tampoco se dedican mucho a lo pedagógico porque no saben cómo. Y también hay que reconocerlo. Entonces es más fácil refugiarse en los papeles. De todas maneras hay papeles y papeles, ¿no? Hay papeles que sí son muy importantes y hay que atenderlos. Otros que pueden esperar. En Estados Unidos, por ejemplo, la evaluación de directores, una cosa que les gusta hacer, ellos son muy prácticos, ¿no? La prueba de oposición y además le dan un escritorio horrible, la prueba, horrible. Es un escritorio enorme, así, lleno de papeles. Lleno, pero todos desordenados, una parva de papeles. Y le piden al directivo que está concursando, que está tratando de llegar, ordenar estos papeles de acuerdo a una jerarquía. Entonces, por ahí hay una carta de un padre que está pidiendo urgente no sé qué y está el relevamiento de tal cosa. Y es en ese ordenamiento, por lo importante, lo urgente, lo relevante, lo no sé qué, y puede ganar el concurso o no, haciendo ese ejercicio, ¿no? El tiempo es lo único que tenemos para vivir, para transcurrir por la vida.
todo caso. Y es una variable que a veces creemos que no podemos manejar, y en realidad sí la podemos manejar. Podemos hacer que el tiempo dure más, podemos hacer, en sentido metafórico, podemos hacer que el tiempo se nos vaya lo importante, podemos perder el tiempo o podemos ganar tiempo. Entonces, un buen director es un director que puede discernir, como decimos siempre, entre lo urgente, lo importante, lo que va a tener peso en su escuela, lo que va a traer consecuencias y lo que no. Y es un director que puede saber lo que no sabe, ¿no? Es decir, puede decir, necesitaría aprender a observar mejor el trabajo de los docentes. Me tengo que formar en esto. O necesitaría poder llegar mucho mejor a la conversación con las familias. Me tengo que formar en esto. Porque un director es un dirigente social, digamos. Es la cara de la escuela, ¿no? Entonces hay un interlocutor muy importante que son las familias. Bueno, hay que aprender a hablar con las familias. Esta narrativa que encarna el directivo, hay que aprender a formularla, ¿no? Entonces digo, hay una cantidad enorme de competencias. Estaba bien lo que leías en tu lista, Emiliano. Porque ser director es tener, bueno, un job description bastante complejo. Pero no son 60. A ver, la provincia de Buenos Aires tiene en el estatuto 65 tareas descritas. Te matás. 65 tareas. Es imposible. Lo del multitasking no es que hago 65 cosas al mismo tiempo, digo, es estar abierto a una multiplicidad, a una flexibilidad en el rol. Pero 65, o sea, el estatuto es demencial. Vos hablas en el libro de desestimar el director como superhéroe, ¿no? Sí. Bueno, un superhéroe puede responder a eso. Claro. Digamos. Y no hay superhéroes. Y no hay superhéroes. No. Sino crear equipos de trabajo y vos hablabas recién y yo pensaba en también un concepto que vos propones en el libro de un directivo proactivo, ¿bien? Que se pueda anticipar en este mar de incertidumbre que es la gestión escolar, poder anticiparnos agarrándonos de las certezas, ¿sí? De las certezas de esa imagen que se puede construir en un colectivo institucional. Bueno, esto sí y esto no en la escuela. Sí. Entonces, yo voy a observar clases estos días. Sí. Entonces, si el padre me quiere ver, esperará. Sí. O no podrá hacer hoy. O tendrás un día, idealmente, para recibir a los padres, eventualmente en una urgencia podrás recibir otros días. Pero ¿cuál es el tema? Decir, mira, yo puedo recibir los miércoles, o los martes y los jueves. Otros días me voy a dedicar a otras cosas. Yo fui directora, también, por mi parte, equipo de conducción en la escuela. Y yo tenía muy claro que los papeles, si vos no te cuidás, te comen. Entonces yo los tenía ahí, arrinconados. Yo me dediqué a firmar tal día y tal día, ahí, lejos. Porque si no, no era divertido para mí. No era divertido. Sí, tener la habilidad, creo que con la experiencia de darle prioridad a lo importante y tener la capacidad, la habilidad de resolver o desactivar las bombas que explotan. Que si no se desactivan, explotan. Muchas veces te sentiste bombero. Claro que sí. Sí. Como mucho. Nos queda un ratito. Sí. Podemos hablar de la pandemia, ese cachetazo que fue un antes y un después para todos, que de un día para el otro los directores tuvimos que salir a aprender cosas. De esa experiencia, ¿qué quedó? ¿Volvimos a ser como antes? En general, aprendimos. ¿Quiénes eran directores acá en la pandemia? Durante la pandemia. Pero fíjate que hay mucha gente que no, para nada. Bueno, pero muchos sí. Ahí fue algo interesantísimo porque las escuelas quedaron solas. Digo, las escuelas estuvieron por delante de las políticas, claramente, ¿no? Entonces, y la política decía continuidad pedagógica y la escuela decía, ok, ¿cómo hago? Y cada uno hizo lo que pudo. O sea,
En la primera línea de fuego estaban las escuelas, los directores, fundamentalmente, organizando esa orquesta que tenía que seguir tocando. O sea, eso, yo creo que así como en los trabajos implica, ahora que muchas empresas quieren que la gente vuelva a trabajar 8 horas sentado en el escritorio, la gente dice, no voy a volver, sobre todo los más jóvenes. Yo ya te mostré que podés trabajar y tu empresa puede sobrevivir y te puedo negociar 3 días presenciales pero 2 home office. Y no hay vuelta. Y las empresas se tuvieron que adecuar. En mi universidad, la gente del administrativo dijo eso. Che, pará un cachito. ¿Te acordás de la pandemia? ¿Te acordás cómo podíamos? Bueno, seguimos así, ¿no? Bueno, empieza la negociación, 3 días, 2, bla, muy bien. Lo que ocurrió es que yo dije, wow, las escuelas fueron conscientes de su capacidad de autonomía, porque fueron nuevamente autónomas por default, o sea, se tuvieron que arreglar solas, que no era autonomía deseable, ¿no? Pero bueno, pero lo mostraron, se mostraron que era posible. La pregunta que me haces es, ¿qué queda de eso? Y es una pregunta que yo se las devuelvo porque realmente quiero saber qué queda de eso. Es decir, los aprendizajes de la pandemia, ese fue uno. Pero hubo otros. Por ejemplo, la dimensión emocional de la escuela. ¿Sí o no? Todos quedamos como, epa, acá puede pasar cualquier cosa, nos tenemos unos a otros, cómo están mis docentes, cómo están los chicos, cómo están las familias. ¿Sí? Empezó a circular otra preocupación que teníamos cancelada, que es la dimensión emocional de la escuela. Pero pregunto, ¿qué pasó con eso hoy? ¿Volvimos a encerrarla? ¿Seguimos practicando esa sensibilidad respecto de la vida y el bienestar de las personas o no? Sinceramente lo pregunto porque no lo sé. Pero también veo que se vuelven a viejas prácticas. Y en el aprendizaje lo mismo. Digamos, chicos de primer grado, o volviendo de primaria, volviendo a la escuela, y después de la pandemia, no de primer grado, de primaria, pero cuarto, quinto grado, pero que estuvieron casi 2 años en pandemia aprendiendo, vuelven al aula como si nada, el maestro dice, copien, una anécdota real, de los primeros años de vuelta de la pandemia. Bueno, ahora copien de acá. Y un nene que ya tenía celular, porque el tema tecnológico, creo que era un 5º grado, saca la foto. Y el maestro le dice, no, copiá. Y le dice, ¿por qué voy a copiar? Si durante 2 años, o sea, no le habrá hecho un planteo, pero ¿cómo copiar? Si lo puedo sacar con una foto. Ya está, ya lo tengo. El maestro no, copiar porque la letra, practico, no sé qué. Pero 2 años me tuviste con que te mande las fotos. Ahora llegás y decís, che, se acabó. No hay más tecnología, tenés que copiar el pizarrón. Sin continuidad, ¿no? Entonces, esa pequeña rebeldía, el chico diciendo, no, la verdad que no. Copiar, no. El otro día, miren esto. Puede ser un salto, pero quedé tan impactada. No lo voy a nombrar, pero es alguien conocido, pero un profesor que además tiene un cargo en la gestión, no importa. Da un poquito de misterio, pero no importa. Llegó un chucho y me dice, no sabés. Yo no corrijo más. Me dice, ¿no? Es un docente. Yo no corrijo, hablo de liderazgo docente. Yo no corrijo más. Ah, no. Dice, no. Yo, ahora, ¿sabes lo que hago? Les hago grabar un audio a los alumnos del 4º año de la secundaria. Les hago grabar un audio con un speech o les pido un informe que redacten. Eso lo subo a la inteligencia artificial, a una herramienta,
le pongo la rúbrica y corrige sola. Estoy fascinada. No corrijo más, como una cosa de liberación, no corrijo más. Y yo pensaba, entre mí, no se lo dije, estaba tan contento que yo decía, qué bien, qué sé yo, lo voy a decir. Y yo pensaba, ¿y sabes qué? ¿Y tu alumno tampoco te escribe más? Porque eso de pones ahí que subís, también se lo pide. ¿Vos qué te crees? ¿Que sos vos el único que se le ocurrió? Entonces yo decía, este hombre está chocho, está feliz, se liberó de no sé qué. El pibe también se liberó. Este me pide la cosa, le tiro el trabajo. Si total ya sé que lo va a subir él. Entonces yo digo, ¿qué es este espejismo? Porque ni el pibe hace el trabajo, ni el docente lo corrige, todos se sienten recontramodernos porque usan inteligencia artificial, y es como la nada, ¿no? Y perdón, que nadie se ofenda, pero... Y todos repetimos, hay que aprender a hacer buenas preguntas. Sí, sí, sí. Pero para que no pase nada. Lo digo porque a todos nos embola corregir. Está claro eso, ¿no? No nos gusta. Pero, depende cuándo y dónde. Mirar el trabajo, los primeros trabajos de un niño que está escribiendo una redacción, mirar esas marcas en el papel, esa letra, su prolijidad, su desprolijidad, ¿cuánto nos dice de esa persona? ¿Cómo voy a mandar eso a la inteligencia artificial? ¿Para qué? No sé, quiero decir, podemos estar muy agobiados por la tarea y muchas veces nos va a resolver esta herramienta, pero digo, guarda que hay algo maravilloso en el acto de corregir, es una mala palabra, de mirar al otro, porque finalmente es... Y el chico escribir también esa tarea y para el docente o hacer ese dibujo que le pidieron, esa consigna, ¿no? Cuidado, porque ahí, en esa relación profundamente humana, que es el encuentro entre un docente y un alumno, no hay nada más hermoso y humano para mí. Y que eso suceda en una escuela, para mí esa es una escena preciosa. Cuidado, porque, ojo que la inteligencia artificial se puede llevar la parte más linda de eso, ¿no? O cualquier otra tecnología. Entonces, sepamos preservar esto, lo importante, lo efectivo para aprender, el valor de lo pedagógico en mi trabajo como directivo y el valor de lo humano, el valor de lo humano. Y somos nosotros los que tenemos que transmitir a los docentes eso. Se entiende que no estoy siendo antitecnológica, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con utilizar la tecnología. Lo que digo es tratemos de que no nos lleve puesto, porque finalmente eso no lo va a poder hacer por nosotros. Leer entre líneas, ¿no? Claro que estamos llegando al final. Sí. Yo quiero rescatar dos cositas, después hacer un pequeño cierre e invitarte vos a que te puedas hacer el cierre antes de este acontecimiento importante que tenemos después de nuestro conversatorio. Primero rescatar esta pregunta que hacía Marisa de qué nos dejó la pandemia. Buenísimo lo que nos cuestionás, de que volvimos en algunas cuestiones al mismo lugar. Pero creo que también, y revisando el lugar del director, quedó demostrado que sacamos la situación adelante de las escuelas, ¿sí? Un Estado que recién 3-4 meses después empezaron a mandar documentos de cómo había que resolver la situación. A la semana o a los 10 días ya los equipos directivos, los cuerpos docentes, habíamos hecho malabares y habíamos sacado la escuela adelante. Por eso quiero traer las palabras de la presidenta Marina en el inicio del Congreso, de valorar y respetar la autonomía institucional y la necesidad, y eso sí después de la pandemia. Quedó demostrado, con la autonomía, las escuelas somos capaces de sacar
estos procesos adelante. Después de rescatar, bueno, de tu libro muchísimo, hablábamos con Marisa, tratábamos de hacer una lluvia pequeña, una llovizna de algunos conceptos. De los capítulos que más nos gustaron. De los capítulos que más nos gustaron, del 1 al 8. Ser director en Argentina, lo recomiendo especialmente, y el último sobre el liderazgo educativo valioso. Sí, sí. Vos hablás del rol directivo, del liderazgo educativo como una gesta, ¿sí? Como una gestación, esto de poner vida donde no la hay, donde no la haya, aceptar el monto de incertidumbre que eso conlleva. La gestación implica historicidad, implica acompañar ese proceso y requiere una fuerza creativa que claramente, vinculándolo con el Congreso, no se la podemos delegar a la inteligencia artificial, ¿sí? No, todavía. También decís una frase que la escuchamos en el Congreso, que la escuela es contracultural, tiene que ser contracultural. El liderazgo educativo, el director hoy es contracultural, porque lo escuchábamos al conferencista anterior y el de ayer, de la escuela saber decir no en una sociedad que pondera el individualismo, la batalla constante, la inmediatez, la presencia, esto de poder animarse a la escuela a decirle al papá, guardar el celular y mirar a tu hijo a los ojos. Ahí requiere de un directivo contracultural y que tampoco se lo podemos delegar a la inteligencia artificial. Ser directores gestantes, decís vos, que garanticen los gestos que humanizan, ¿no? Y eso claramente, y para darte el pie a que puedas cerrar, no se lo podemos tampoco delegar a la inteligencia. No. Me había adelantado pero es eso. La inteligencia artificial, hay un tipo de conocimiento que es el conocimiento que se llama conocimiento tácito, que es justamente este saber por la experiencia, saber semblantear, ¿no? A una luz. Hay mucha gente muy joven. ¿Sabe lo que es semblantear? Sí. Sacarle la ficha a alguien, eso. Esa sabiduría, esa sutileza, esa sensibilidad, no la tiene la inteligencia todavía, no sabemos. Por suerte. Sí, pero bueno, el conocimiento tácito entonces es algo que todavía no le pertenece. Y nuestro trabajo está hecho fundamentalmente de ese conocimiento tácito, ¿no? Del oler, de entrar y darse cuenta en un aula, ¿qué está pasando acá? ¿No? De hablar con unos docentes y darme cuenta si están entusiasmados, si no, esa lectura de las relaciones humanas, saber cuándo hablar y saber cuándo guardar silencio. Eso es un ejercicio interesante del poder. Estar en una reunión y no hablar, por ejemplo. No lo sabe hacer la inteligencia artificial. Vos le preguntás y compulsivamente te contesta, ¿no? El silencio forma parte del ejercicio del poder. La inteligencia artificial, una de sus demostraciones de lo tonta, que es, ahí se lo aburre hablar mal de la inteligencia artificial. No digo, pero de sus límites, es que no puede no contestarte. Y, insisto, el silencio, el devolver una pregunta, cosa que nos enseñan mucho los psicoanalistas, cuando un docente le dice, ¿a vos te parece que tal cosa, y final lo que me hizo fulano? Vení, sentate, contame lo que te parece a vos qué te parece. Por ejemplo, devolver esa pregunta, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, irremediablemente, para algunos, lamentablemente, para otros, felizmente, el liderazgo educativo va a seguir siendo, creo yo, por bastante tiempo, humano, profundamente humano. Impecable.
Gracias Marisa, gracias Emiliano. Claudia, un placer como siempre. Marina, hay un punto allí, mirá que lo tenés marcado, así que presten atención a todo lo que va a pasar, van a ser 10 o 15 minutos que van a estar recopados. Bueno, buenos días. Tenemos una grata sorpresa para el final del Congreso. Recién escuchaba a Claudia preguntar qué nos dejó, qué aprendizaje nos dejó la pandemia, y un aprendizaje que nos dejó en las escuelas es que ante la imposibilidad de la presencialidad, bueno, abrazamos la virtualidad. Así que hoy desde el Palacio Pisurno nos está acompañando Carlos Corretel, secretario de Educación de la Nación. Hola, ¿cómo les va? No sé si se me escucha bien. Perfecto, te escuchamos. Bueno, no desde el Palacio Pisurno, desde mi casa, aunque queda cerca del palacio, pero no exactamente dentro del palacio. Mil gracias. Sí, efectivamente, como Marina y Martín saben, tuvo varios cambios mi agenda. Finalmente se liberó algo hoy de mañana que me impedía ir. Bueno, intenté primero ir el jueves, después ir el viernes, después dije, bueno, vamos el sábado. Se complicó el sábado, se liberó el sábado, pero yo ya había organizado todo de otra manera. Así que lamentablemente me era imposible ir esta vez, ya el año pasado fallé, así que esperemos que si continuamos en funciones el año que viene, finalmente la tercera, como se dice habitualmente, sea la vencida. Más allá de que, bueno, como saben, tanto Marina como Martín tenemos encuentros permanentes, así que la cercanía es total. Estaba recién, como siempre, aprendiendo, escuchando a Claudia. Los felicito por la calidad de lo que se habló hasta ahora. Conozco a varios de los que, lógicamente, de los que estuvieron el jueves: Laura, Paola, Alejandro, Patricio. Bueno, ahora Claudia junto con la conversación que tuvo recién. Así que, más que felicitarlos por la calidad del encuentro, y insisto, lamentable no poder estar allí, porque siempre, más allá de las presentaciones de uno, lo más lindo siempre es el diálogo, el encuentro, lo que uno aprende cruzándose con todos ustedes por los pasillos, o las distintas salas, o comiendo con ustedes. Lo espontáneo sigue siendo vital, como dijo recién Claudia, la experiencia que se comparte corporalmente, que no es solo virtual, aunque algo puede uno suplirla, siempre es fundamental. Pero en este marco y en este momento permítanme decirles dos o tres cosas que me parecen relevantes y tienen algunas que ver con lo que escuché recién. Primero, no cabe duda, y en eso no es fácil hacerlo sentir, siempre entre lo macro y lo micro hay como una dicotomía, o una dicotomía no, una distancia. Uno muchas veces cuando está en lo escolar, en la docencia, como me pasó a mí toda mi vida, yo siempre he estado en instituciones, con docentes, con directivos. A partir de diciembre del 2023 me encontré en esta situación, o sea que a mí mi habitualidad es estar de ese lado de la conversación. Uno siempre siente la distancia con lo macro. Entonces, estando en sus lugares, cuando uno está en la trinchera de la educación, sobre todo con las dificultades permanentes, uno siempre, y desafíos permanentes, siente como una distancia con lo macro. Entonces, en ese sentido, déjenme decirles que efectivamente nosotros en la Secretaría de Educación de la Nación, en el marco del Ministerio de Capital Humano, que bien preside Sandra Petovelo, y con quien trabajamos óptimamente ya en poco tiempo, 2 años, no nos cabe ninguna duda, ni tenemos distancia, captamos, más allá que uno no está en la trinchera, así que por más que lo capte, obviamente no es lo mismo que estar en su lugar, la enorme dificultad de los tiempos actuales. O sea, nadie duda de, por lo menos si se quieren, 3 grupos de desafíos gigantes que ustedes tienen, y la política educativa tiene también, pero ustedes son los que están, insisto, enfrentando la realidad cotidiana, que es un cambio mundial, cultural y pedagógico enorme, que tuvo una oleada importante con la pandemia, que aceleró procesos, etcétera, como ya sabemos, no me voy a repetir, pero además, finalmente, también el dinamismo de la inteligencia artificial, algo de eso habló Claudia recién. Entonces, efectivamente, por un lado estamos con escuelas que tienen una estructura
y una dinámica, porque la política educativa también todavía la se enmarca así, tradicional del siglo XX, del siglo XIX, que funcionaron en su momento, pero claramente esta estructura, tanto macro como micro, no termina todavía de parir una nueva estructura, eso no cabe duda, y eso implica que nosotros tenemos un desafío grande en torno de un cambio que tenemos que hacer en el sistema y en la escuela, que no es fácil de hacer. Está bastante claro, de hecho, también se hizo referencia recién, cómo la pandemia nos generó una gramática distinta de la escuela, pero cuando volvimos, como siempre insistimos todos, a la estructura, a la gramática, a la institución tradicional con nuestro tiempo y espacio, muchos de los aprendizajes de la pandemia quedaron en el camino. ¿Por qué? Y porque el problema es no solo los individuos, las prácticas de las personas, sino que el desafío pasa por que si no cambiamos la institución, va a ser muy difícil promover nuevas prácticas. Entonces, primer problema grave, cómo, y así eso me voy a referir al final, cómo enfrentamos este cambio tan enorme, que es un cambio mundial, no es solo argentino. Pero además lo tenemos que hacer en la Argentina, en un momento que no cabe duda, segunda cuestión a destacar, que estamos en un momento de cambio cultural, en un momento de cambio económico, donde estamos tratando de abrir el país, de desplegar todas sus potencialidades, y eso, por supuesto, en ese cambio de régimen que estamos tratando de desarrollar, por supuesto que hay un montón de desafíos, nadie los niega. Y de nuevo, como pasa en el mundo empresario, pero también en el mundo escolar, quienes están al frente de sus instituciones tienen que llevar adelante el esfuerzo enorme de este cambio de régimen, que tampoco es del todo coherente, porque como es lógico, el gobierno nacional está tratando de abrir este espacio, pero las provincias no necesariamente todas coinciden con esta lógica, etcétera, etcétera, lo que ustedes saben mejor que yo, o municipios, etcétera. Por lo tanto, estamos en un proceso difícil, complejo, esforzado, que ustedes, insisto, conocen seguramente mejor que yo. Y en tercer lugar, lo demográfico, que muchos de ustedes también lo están enfrentando, y sin duda es un factor estructural, porque uno puede hacer muchos planes, pero tiene que haber chicos que vengan a nuestras escuelas. Por lo tanto, ahí hay un elemento durísimo en esta caída del 40% de la natalidad en los últimos más o menos 10 años, que está impactando en muchas instituciones y en el sistema educativo en su conjunto, también va a requerir un esfuerzo de creatividad enorme. Frente a todo esto, que puede parecer un panorama poco apocalíptico o de alta complejidad, yo les voy a pedir, insisto, sin desconocer la realidad en la que ustedes se encuentran, porque la he vivido toda mi vida hasta hace muy poco tiempo, así que no se me escapa absolutamente para nada, y en eso estén totalmente seguros. Sí les voy a pedir algo que creo que hemos aprendido todos por experiencia, que es que en estos momentos de desazón, de complejidad, vayamos por más y no por menos. ¿Qué quiero decir con esto? No pensemos en defender los pequeños bastiones, sino únanse, como están haciendo ustedes, para ir más allá, para salir del laberinto por arriba. Entonces, para mí, ¿qué quiere decir esto de poder, aun cuando parece que el escenario es muy complejo y abrumador, no lo desconozco, insisto, ver qué podemos hacer para ir más allá solo de estar a la defensiva y enfrentar lo cotidiano? Insisto, puede parecer una exageración de mi parte plantearlo, pero creo que es el único camino posible para justamente poder de verdad salir adelante frente a toda esta enorme cantidad de desafíos, algunos de ellos que acabo de mencionar. Y yo quisiera decir dos o tres cosas y con esto termino para no alargar, porque entiendo que estarán por almorzar seguramente y lamento de nuevo no poder almorzar con ustedes. Primero, tenemos que dar vuelta en el sistema educativo argentino la relación entre derecho a la educación, igualdad educativa, justicia y libertad, participación, protagonismo. ¿Qué quiero decir con esto que tenemos que dar vuelta? Tenemos que hacer mucha docencia para que se entienda que si queremos llegar a una sociedad justa, si queremos llegar a un derecho a la educación pleno, no tenemos que sacrificar la libertad educativa. Es al revés, por favor. Si queremos inclusión, si queremos derechos, si queremos igualdad en el sentido de plenitud de todos, lo que tenemos que hacer es al revés, es diseñar un sistema educativo que promueva la libertad de las familias, de los chicos, de los docentes, de los directivos, de los supervisores, de los funcionarios, para que
Al revés, el sistema educativo cree permanentemente bienes educativos en libertad y al derecho a la educación se llega porque al multiplicar la cantidad y la calidad de experiencias educativas potentes, en realidad la igualdad educativa como punto de llegada, no por homogeneidad, sino por plenitud de todos los actores, es el efecto que se sigue al despliegue de la libertad. No sé si me explico lo que estoy queriendo señalar. Bueno, Marina me mueve la cabeza, gracias, porque yo necesito cada tanto que alguien mueva alguna cabeza a ver si estoy siendo claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es al revés. El sistema educativo, la educación para todos, de verdad, no se logra porque estoy pisoteando la libertad de todos, controlando a todos, homogeneizando a todos, obturando a todos, porque desde arriba tenemos que cuidar una cierta homogeneidad para que supuestamente todo salga bien. Como sabemos muy bien, porque Orwell ya lo explicó ay, se me fue el nombre del libro, el asunto de la granja. Bueno, se me escapó ahora el título del libro, ya ustedes lo recordarán. Patricia debe estar pensando, Charlie es mareado, que se me olvidan los títulos. La rebelión en la granja, perdón. Los títulos de los libros. Algunos son más iguales que otros. O sea, cuando nosotros homogeneizamos, lo que hacemos paradojalmente es lo contrario, es darle las ventajas a algunos sobre otros. Es al revés. La verdadera igualdad es el efecto de multiplicar la libertad. Entonces yo ahí les pido, perdón, y agrego algo más. Hay un famoso autor, si se quiere, perteneciente al socialismo francés, un famoso autor intelectual vigente, Pierre Rosanvallon, que tal vez algunos lo han leído, que tiene un librito vinculado con la sociedad de iguales. ¿Y qué es lo que dice? Hasta una persona de izquierda, fíjense, dice lo siguiente: la igualdad ya no es como en la modernidad una igualdad que se entiende por homogeneidad, lo que decíamos recién, sino que en todo caso la nueva igualdad es una igualdad por equivalencia. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que para llegar a la igualdad, pero entendida ahora como equivalencia, o sea, como plenitud de todos nosotros, como docentes, como alumnos, como padres, etc., se llega no por la homogeneidad, sino se llega por una diversidad de proyectos de vida, de proyectos institucionales, etc., que en ese despliegue permiten lo que justamente es relevante, que es desplegar máximamente las potencialidades de todos, y ahí está en todo caso la verdadera igualdad. No sé si soy claro lo que quiero decir. ¿Esto qué implica? Y disculpen si soy muy filosófico o abstracto, porque es bien concreto. Esto implica que nosotros tenemos que luchar todos los días por una libertad para crear, sobre todo porque en virtud de lo que dije al principio, tenemos que poder recrearnos en un contexto muy complejo. Entonces, si el sistema educativo, si la política educativa no multiplica los espacios de libertad para que ustedes puedan reorganizar el tiempo y el espacio en las escuelas, fundamentalmente, para que puedan pagar salarios de otra manera, para que puedan los docentes tener más espacio para crear, para trabajar en equipo, para trabajar con los directores, para poder preparar lo que debe pasar en las clases presenciales, pero luego tiene que poder retroalimentar para que, como bien dijo Claudia, la experiencia, el conocimiento tácito pueda desplegarse y no caer en malos sistemas de evaluación y de planificación, etcétera, donde todos hacemos un como sí. Para que todo eso pueda pasar, necesitamos escuelas creativas que estén en condiciones de poder modificarse. Y eso es lo que no se puede hacer hoy. No es un problema solo argentino, por supuesto, pero en la Argentina, en este contexto, se agrava. Entonces, para terminar, les ruego que se conviertan en luchadores de la libertad, pero no seamos culposos. Luchamos por la libertad para una sociedad más justa. Por favor, no nos dejemos convencer de lo contrario. Quienes luchamos por la libertad educativa lo hacemos para que haya más y mejor educación para todos, no es al revés. Los que luchan por imponer la homogeneidad educativa y desde arriba pretender que todos piensen igual, esos son los que generan falta de inclusión, falta de diversidad, los que no logran contener a todos en un sistema educativo. Entonces, termino con esto. En ese marco, le he pedido siempre a las asociaciones: ayúdennos a cambiar la normativa que tenemos que cambiar, ayúdennos a pensar políticas nuevas,
ayúdennos a que la nación sea quien, en relación con las provincias, cuide la libertad educativa y la libertad de enseñanza, que es constitucional. O sea, que Patricio, nuestro director, Patricio Bárbaro Soler, nuestro director nacional de educación de gestión privada, que saben que la hemos subido de rango y puesto en un lugar especial dentro de la Secretaría de Educación, sea aquella persona que de hecho lo está haciendo, y me consta desde que inició, tiene un diálogo permanente con las provincias para cuidar, defender, promover la libertad de las instituciones privadas lo máximo que se pueda, porque también sabemos que la supervisión hoy por hoy está en manos de las provincias. Por lo tanto, sin ánimo de generar conflictos con las provincias para nada, sin ánimo de generar una confrontación innecesaria, pero sí es nuestro deber promover, cuidar, amparar la libertad educativa de todos ustedes en las provincias. Y úsennos para eso, y ese es nuestro rol. Entonces hay un rol en ese sentido defensivo, promotor, etcétera, de la libertad de enseñanza. Pero también un rol de crear nuevas normas, de poder generar nuevos espacios para que justamente sigamos expandiendo la libertad. Entonces yo les pido a todos, finalmente, que sean propositivos, que aunque muchas veces en el Estado les digan que no a muchas cosas, la clave acá es la perseverancia. Uno puede escuchar muchos no, pero como yo aprendí trabajando toda mi vida, un no es un sí que se hace esperar. Entonces, en materia de política educativa, al menos, cuando te dicen que no, tenés que estar contento porque tenés menos no por delante para llegar al sí. Así que cuando les digan a alguno que no en estos temas, al revés, alégrense, porque le faltan menos no para llegar al sí. Entonces, las personas cambian, los funcionarios cambian, hay que perseverar. Entiendo que la situación es compleja, pero la supervivencia y el desarrollo de todos ustedes y nuestro va a ser el efecto de un sobreesfuerzo, lo sé, de un sobreesfuerzo de todos para, en un contexto tan complejo, seguir luchando por una libertad que no atomiza a la sociedad, todo lo contrario, la une, porque la libertad es cooperación, la libertad es asociación, como hacen ustedes, la une en pos de desplegar un derecho a la educación que va a ser el que verdaderamente va a permitir en su despliegue máximo y con la colaboración de todos, que haya plenitud educativa en la Argentina y por lo tanto finalmente haya más justicia educativa para todos. Así que de verdad, emocionante poder verlos desde acá, aunque sea a lo lejos, agradecerles su capacidad de reunión, de lucha, de plantear temas, de seguir los temas, aún con nosotros, que también a veces, como es lógico, nos demoramos, estamos en 20 cosas, Marín y Martín vienen, bueno, es lo que tienen que hacer, y está perfecto, y no molestan nunca, todo lo contrario. Así que vengan, moléstennos, pídannos todo lo que nos tienen que pedir, pídannos más si quieren, y ahí vemos cómo logramos para lograr más posible, y vayamos para adelante todos juntos, y mil gracias por el testimonio que dan día a día todos, de verdad. Bueno, Charly, primero agradecerte, vos lo dijiste al principio, la verdad que sabemos, intercambiamos un montón de mensajes y hoy pudiste estar acá. Sé que eso significa valorizar este espacio formativo, cada vez que te llamamos las puertas las abrís y todo lo que los socios nos transmiten, te lo transmitimos y vos los escuchás. Pero por sobre todo, agradecerte por estas palabras que es como un impulso con bastante lo que se habló hoy desde el día de la apertura y a lo largo de las charlas, ¿no? Que son las escuelas, que somos los que hacemos las escuelas, los que tenemos que tener esta fuerza para empezar a cambiar estas prácticas, ¿no? Que vamos a lograr, vos hablabas de plenitud, hoy Patricio Gorman hablaba de qué es la educación y cada uno decía algo diferente. Bueno, me gusta la plenitud porque así lo embarca. Y vos como secretario de Educación, que de vos salgan estas palabras, es sumamente valioso. Así que muchas gracias y gracias por acompañarnos hoy en este momento. Gracias a ustedes y un gran cariño y abrazo a todos. El saludo desde Mar del Plata para Carlos Torrent, del entonces secretario de Educación de la Nación. Pero antes de hacer esta intervención, yo quiero pedirle a la comisión directiva que suba al estrado, lo hacemos todos los años y no lo vamos a dejar de hacer. Mientras se va acercando la comisión directiva, sí decirles algo que decía Lewin al principio, Laura Lewin nos decía la diferencia entre entender y aprender. Y yo creo que lo vinculo con un poco todo lo que vimos a lo largo. Todos entendemos que el cambio viene de las escuelas, que el cambio lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, hagamos de eso un aprendizaje y lo hacemos con pequeños cambios. A partir del lunes empecemos a implementar estos pequeños cambios
que van a hacer posibles esta transformación. La transformación la va a liderar la escuela, la vamos a liderar nosotros y después van a venir, como hoy bien decía Patricio, las políticas. Va a suceder que vamos a encontrar distanciamientos, trabas, palos en la rueda. Bueno, está también la asociación, pero no nos frenemos. Tenemos que llevar la necesidad de cambio nosotros hacia las escuelas. Estoy haciendo un libro, leyendo un libro, y lo último que les digo, de Marco Aurelio, Meditaciones, y al principio son muchas páginas que habla de los agradecimientos, pero creo que es el segundo o tercer agradecimiento a su abuelo. Le agradece por aprender la importancia de invertir en la educación. ¿Y por qué es tan importante? Y no hablo de la inversión por una cuestión económica. La inversión, y yo creo que esta es una sociedad que entiende que la inversión en educación va a ser el gran diferencial. A veces dentro de las escuelas estamos agotados porque nos tocan la puerta constantemente, porque esperan que de nosotros hagamos el cambio del mundo. Y yo creo que en la medida de lo posible lo vamos a poder lograr. Yo lo dije al principio y es una frase de Claudia, que es que la escuela tiene que ser mejor que la sociedad que la contiene. Y la sociedad espera que la escuela sea mejor. Entonces es nuestro deber, y a veces estamos cansados, pero tenemos que seguir adelante, demostrar templanza en muchas ocasiones y fuerza en otros para ser mejor que la sociedad. Y para finalizar, muchas veces escucho autoridades, muchas personas agradeciendo y nos nombran a Martín y a Marina. Pero lo cierto es que Martín y Marina somos dos personas que por detrás tenemos este gran y maravilloso equipo que es la comisión directiva, que es la que hace y lleva adelante a IEPA todos los días. Por favor, un aplauso para ellos. Marina, querida, yo me tomé el atrevimiento, mirá. Que cada uno se presente y los conozcan. Marisa Pironi, de la Escuela San Ignacio de Loyola de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Muy bien, vamos. Gisela Cristaldi, de la Escuela Sendas Verdes de Longchamps, Almirante Brown. Muy bien. Elena Papadopoulos, del Colegio Nuestra Señora de Luján de Pilar. Cecilia Rodríguez, Jardín de Infantes Piloto, nunca faltan las jardineras, Chacabuco. Liliana Castorina, de Avellaneda, Instituto de Avellaneda, Región 2. Miriam Udi, Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, Pedro Goyena, de Bahía Blanca. Flavio Pinto, Almafuerte, Vicente López. Silvia Fernández, del Colegio José Hernández de Merlo, provincia de Buenos Aires. Mónica Pinelli, Colegio San Nicolás de los Polvorines, sorteo. Rivarola Mario, Región 9, Instituto Terciario de la Salud. Mariano Corichewicz, Colegio del Alto Sol, Bernal. Federico Paz, Instituto Mariano Moreno de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires. Marina Miño, Escuela Ángel Vicente Peñalosa, Gregorio de la Ferrere, La Matanza. Constanza Díaz, Colegio San Joaquín, Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Emiliano Quirós, del Complejo Educativo del Landia Rubén Darío de Villa Ballester. Gabriano Duardi, Colegio Vicente Algou, Luis Guillón. Muy bien. Bueno, ¿están todos? ¿Falta alguien? Nadie. Y un aplauso muy especial para esa persona que creo que vos fuiste, Javier, que dijiste que el lugar de 24 tiene 36 horas al día. Sí. Pero no por eso lo vamos a aplaudir, pero sí lo vamos a aplaudir por los valores que representa, por los valores de AIEPA, que hoy lo vemos en Martín, lo vemos hace tantos años que estás en la asociación. Así que este aplauso es para él. Muy bien. Ya voy terminando. Dale, sí, no, tranquila. Con los agradecimientos, bueno, agradecerle a Javier, Gustavo, Pablo, Caro, que nos acompañan, a los sponsors, a los asesores. Está Susana, está Juan, está Claudia. Agradecerle, bueno, muy especialmente a ustedes. Los que hacen la asociación son los socios. Sepan que nosotros estamos, que la asociación, si bien brindamos muchos servicios, desde asesoramiento a las diferentes plataformas que vamos desarrollando, lo más importante es poder escucharlos ustedes, es que sepan que la voz de ustedes nosotros la llevamos, tocamos las puertas, esto bien lo saben, que cuando encuentren, como les decía al principio, estas trabas en la rueda, bueno, que nos lo hagan saber y juntos acompañarlos para dejar de, o empezar a hacer estas escuelas disruptivas que
que necesitamos. Así que gracias a ustedes por seguir acompañándonos. Impecable, Marina. Yo quiero agradecerle a todo el Hotel Costa Galana, quiero agradecerle a los integrantes de la Escuela de Formación Municipal Profesional, estamos hablando de los chicos de Ceremonial y Protocolo, Carla Gallardo a la cabeza. Le invitamos a Carla a pasar, que tenemos un presente para ella. Mirá, Carla, mirá lo que te llevas, Carla. Un aplauso para IEPA y por este 23º Congreso Nacional de Educación.